Amigos, amigas de Mes Cable Televisión, de Mesa Debate, tenemos la grata presencia del profesor universitario de Ciencia de la Comunicación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, el señor Eugenio de Medina. Y también es profesor, tengo entendido, de la Universidad Católica, ¿no? Efectivamente, Víctor, ¿cómo le va? Gracias por invitarme. Efectivamente, también soy profesor del Departamento de Economía de la Universidad Católica. Tengo entendido que usted ha ganado un concurso de ensayo en México sobre un tema vinculado con la democracia, la dictadura. ¿Podría explicarnos en qué consiste? Bueno, sí, eso ya viene del mes de octubre del año pasado. Efectivamente, el año pasado tuve la suerte de ganar el premio Caminos de la Libertad en su quinta versión, con un ensayo, organizado por algunas entidades mexicanas y que convocó más o menos a más de 1000 escritores latinoamericanos. Y el ensayo tenía como título la disyuntiva entre el totalitarismo democrático, la democracia liberal, hacia dónde apuntaba Latinoamérica. Explíquenos qué significa, desde su perspectiva, interesante, ¿no? Totalitarismo democrático y qué significa el concepto de democracia liberal. Parecería que suena a contradicción lo de totalitarismo democrático, pero yo me ceñí a la siguiente idea. La democracia liberal, como usted sabe, don Víctor, es un concepto que tiene que ver con la democracia participativa, la democracia que se adhiere al Estado de Derecho, que respeta libertades de expresión, libertades individuales, libertades políticas, que las decisiones políticas son independientes de los fueros religiosos, por ejemplo, o militares. Pero a la par de eso hay otro tipo de democracia que, en mi juicio, se ha instaurado en América Latina, diferentes versiones, tanto de derecha como de izquierda, y que básicamente son democracias que tienen un estilo más vertical, que no se adhieren necesariamente a los respetos de las libertades, sino que más bien son democracias que, digamos, solo son en tanto los mandatarios llegan con el voto popular en elecciones legítimas, pero que a la hora de aplicar las políticas, pues actúan de una manera mucho más vertical, eventualmente con corte totalitario, ¿no? Esa era la manera en que yo trataba de mostrar cómo las democracias, de alguna manera, en América Latina, hoy día requieren no solamente hablar de democracia, sino de qué tipo de democracias hablamos, ¿no? Hablemos con ejemplos, doctor Eugenio Medina. O sea, ¿qué países, ¿no es cierto?, expresarían ese concepto que usted ha elaborado, ¿no es cierto?, de democracias totalitarias, ¿no? Bueno, yo le llamaría totalitarismos democráticos, ¿no? Yo creo que un ejemplo claramente es una buena parte del gobierno de Fujimori en Perú, ¿no es cierto? Un gobierno que, a mi juicio, es un gobierno democrático, en tanto hubo incluso el aval de algunas instituciones internacionales como la OEA, pero que el ejercicio del poder fue un ejercicio más bien autoritario y vertical. Otro ejemplo podríamos encontrar naturalmente en los países de la órbita del presidente Chávez, influenciados por el presidente Chávez, que también el presidente Chávez es reconocido como un demócrata, porque por eso la OEA no ha expulsado a Venezuela de su seno, pero su estilo de gobierno es un estilo más bien vertical, por nombrarle dos tipos de tendencias que claramente nos muestran que hay determinados tipos de democracia que no se adhieren pues a los otros principios que son las democracias limitadas, llamémoslo de alguna manera, ¿no? ¿Qué quiere, desde su perspectiva, ¿no es cierto?, y qué sería lo mejor para un país como el nuestro en estos dos conceptos aplicados, ¿no es cierto?, de totalitarismo democrático y democracia liberal? Esa pregunta es muy difícil de responder, Víctor. ¿Y sabe por qué yo me la he planteado después de que escribí el ensayo? El problema es que las democracias liberales requieren también ciudadanías capaces de comportarse sobre la base de esas democracias liberales, o limitadas, si usted quiere ponerlo así, ¿no? Nosotros asistimos a países como los nuestros, en los cuales hay mucha desigualdad, hay muchísima postración de grandes bolsones de la población que requieren soluciones inmediatas. Y yo les voy a poner un ejemplo de nuestra realidad. Aquí se nos ha dicho muchas veces en los últimos meses, en los últimos 2 meses particularmente, que la gente ha votado como al vacío, votando por Keiko y votando por Ollanta. Yo tengo una lectura completamente diferente. Yo creo que la gente ha votado por 2 opciones democráticas, porque así lo ha reconocido la ley. Son opciones democráticas, y en ese sentido yo descarto esas expresiones de los que dicen estamos entre sí y el cáncer, o nosotros, o la mayoría nos ha colocado ante una disyuntiva del precipicio o el abismo. No, son opciones democráticas, pero son opciones democráticas que tienen un denominador común.
El denominador común es que tanto Keiko Fujimori como Ollanta Humala dan la imagen de que van a resolver los problemas con rapidez, ¿no? Es decir, democrático sí, pero con resolución de problemas. La democracia liberal y formal ha dado una impresión, a mi modesto entender, de que no genera los beneficios a la gente con la rapidez de que la gente los requiere. Y entonces, por ejemplo, si usted, que seguramente conoce las estadísticas del Latinobarómetro, va a encontrar de que en Perú la mayoría de gente adhiere a la democracia, pero no está satisfecha con la democracia que tiene ahora. ¿No es cierto? Mire usted, ¿no? O sea, adhiere a la democracia sobre otra forma de gobierno, pero no está de acuerdo con la democracia que tiene ahora. La pregunta es, ¿si quieren una dictadura militar? No, no es que quieren una dictadura militar, quieren otro tipo de democracia. Una democracia más eficiente, ¿no es cierto? Correcto. Y muchas más veces, transparente también. Exactamente, ¿no? Pero muchas veces esa eficiencia se liga a la idea de que tiene que actuarse en la toma de decisiones de una manera más vertical. Y en ese sentido, tanto la opción Fujimori como la opción Humala representan ese verticalismo, que no es que la gente vote por opciones no democráticas, vota por democracia, pero la gente todavía no logra interiorizar que esa democracia tiene además que funcionar, ¿no? Y funcionarles en el día a día, ¿no es cierto? Y es algo que los demás grupos políticos parece que no entendieron, ¿no? El tema es, lo dije hace un instante, en una entrevista que tuvimos acá en Mesa Debate, que en el Perú hay dos grandes desafíos, ¿no? Entre otros, importantes y necesarios. Uno es que no hay partidos políticos de verdad. Y esta es mi gran preocupación también en este marco, incluso conceptual, instrumental que usted está postulando, ¿no? O sea, las dos candidaturas que tenemos no expresan partidos políticos de verdad, ¿no es cierto? O sea, ¿qué cosa es Fuerza 2011? Es un grupo de familia, con algunos amigotes. ¿Qué es, finalmente, Gana Perú? Igualmente, ¿no? Es un grupo familiares, ¿no? Con entorno, ¿no? Son clanes familiares con entorno, qué buena definición. ¿No? O sea, estamos retornando al tema de los clanes familiares, ¿no es cierto? Sí. ¿No? Y luego, no hay instituciones que funcionen, ¿no es cierto? Entonces, es cierto, aquí hay que formar partidos políticos y también formar ciudadanos, ¿no es cierto? Sí. Ciudadanos que sean convictos, coherentes y lúcidos. Ciudadanos efectivos. Exactamente. O sea, no ciudadanos de DNI, ¿no es cierto? Sino ciudadanos efectivos. O sea, no ciudadanos formales, sino ciudadanos reales, ¿no es cierto? Claro, pero aquí viene mi sesgo de economista, ¿no? Okay. En el mercado político, según lo veo yo, la demanda la ponen los ciudadanos y la oferta política la ponen los partidos. Con una ciudadanía débil, es un poco el huevo y la gallina, con una ciudadanía débil, la oferta siempre va a ser débil. ¿Me explico? Para mí la solución es, obviamente voy a reiterar un lugar común, y usted lo ha defendido en este programa, es el tema del proceso educativo. O sea, nosotros tenemos un proceso, yo le voy a decir algo, nuestra educación está basada en un sistema instructivo, instruccional, no educativo. Nosotros enseñamos trigonometría a gente que va a estudiar Derecho, y no enseñamos ciudadanía, democracia, libertades, valores, no enseñamos esas cosas, que son lo que preparan a alguien para ser ciudadano, ¿no es cierto? Sin embargo, si no mejoramos ese ciudadano, nuestra oferta electoral va a ser pésima. O sea, yo le digo de esta manera concreta, ¿por qué no tenemos la disyuntiva que tiene Chile entre un Piñera y un Frei? O la disyuntiva que tuvo Colombia entre un Mockus y un Santos. No la tenemos porque nuestra ciudadanía es una ciudadanía que está debilitada. Y eso es lo que hay que fortalecer principalmente. Y usted tiene absolutamente toda la razón, don Víctor. Los partidos políticos se han convertido a su vez en clanes de pocas personas para tramitar candidaturas. Y ahí vienen los famosos vientres de alquiler y los famosos... Y por eso ocurre que podemos tener gentes que hoy día están defendiendo un partido y en una semana pasan a estar en otro partido, o candidatos presidenciales que hace 3 semanas estaban diciendo que otra persona tiene un salto al vacío y terminan dándole la mano y dándole un respaldo. O sea, eso puede suceder acá porque nuestros ciudadanos ya no se, ¿cómo le digo? Ya no se indignan, ya hemos perdido la capacidad social de la sorpresa frente al transfugismo y frente a la inconsistencia. Es muy grave perder la capacidad de indignarse. Eso es terrible. Que es lo que está pasando ahora en España, por ejemplo. O sea, con toda la movida juvenil. Para terminar, aunque sería importante que en otra oportunidad podamos retomar estas conversaciones, ¿no? ¿Qué hay que hacer desde su perspectiva para poder hacer mejores ciudadanos que tengan mejores condiciones y capacidades para poder analizar mejor y elegir mejor, ¿no? Bueno, ahí usted me lleva un tremendo problema. Como le dije, creo que la base del problema es el problema educativo. Creo que no hemos abordado en los últimos 40 años una verdadera reforma en la educación. Yo, por ejemplo, le digo, yo tengo una gran experiencia de los últimos años de mi vida en los conos de Lima, y particularmente en el cono norte de Lima. Y yo he observado ese proceso de ciudadanización del poblador.
¿no? Crecientemente en los conos, y le vuelvo a repetir, mi experiencia en el Cono Norte me lleva a entender que a medida que la gente se va insertando en los procesos de mercado que van ocurriendo, desde el taxista o el mototaxista hasta la señora que tiene un puesto en el mercado de Huamantanga o el señor que tiene una pollería en Caraballo, comienzan a interesarse en estos temas porque ya tienen cosas que perder. Eso es muy importante. Y ahí yo creo que lo interesante es observar, yo soy fascinado con lo que pasa en los conos, este proceso de incorporación a la ciudadanía de los que antes, hasta hace una generación, eran simples pobladores. Se han incorporado a la ciudadanía porque al incorporarse a esta dinámica económica, ya sienten que la política les impacta en el puesto de trabajo, en el taxi o en la pollería o en el restaurante o incluso a los que van un poco más allá, en el puesto que tienen o en la tienda que tiene un mall como el Megaplaza, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay que acelerar ese proceso. Creo que el Estado debe ayudar a que las dinámicas económicas sean mucho más intensas en estas zonas y obviamente a nivel urbano lo estoy diciendo y a nivel rural hay que obviamente generar una política de Estado que fortalezca la educación y haya un fortalecimiento de educación, como le repito, don Víctor, que incida menos en la trigonometría y más en explicarle a la gente cómo es el mundo de hoy. O sea, hay que responderle a los chicos la gran pregunta siguiente, que los mayores no nos hemos preguntado. ¿Qué están haciendo los países o qué han hecho los países que han desarrollado y qué hemos hecho nosotros que nos hemos quedado en la cola? Y podemos mirar varios ejemplos, desde el lado izquierdo o derecho, desde Chile hasta China, para verlo jugando un poco con las palabras y con los modelos económicos. Digamos, hay que mirar un poco qué han hecho otros para ver qué es lo que estamos haciendo nosotros. Los chinos, como usted sabe, invierten mucho en educación y los estudiantes más reputados de Estados Unidos son los estudiantes chinos, porque son gente que apuesta a la inversión a largo plazo. Nosotros nos ganamos una pequeña cantidad de dinero y ya no estamos... Esa mentalidad hay que comenzar a cambiarla. Y creo que está cambiando incluso en zonas como los conos de la capital. Sus expresiones, profesor de Medina, me recuerdan esa famosa frase de un gran poeta, ¿no? Hermanos, hay mucho por hacer. Realmente interesante, le agradezco mucho su presencia este mediodía en nuestro programa y lo voy a invitar seguro, inmediata o prontamente, para seguir compartiendo planteamientos muy interesantes de su parte. Yo le agradezco a usted, don Víctor, felicito a su programa, felicito que iniciativas periodísticas como estas estén yendo al inmenso público que sé que llega a Vezcable. Yo incluso soy cliente también de Vezcable y sé del esfuerzo importante que está haciendo usted por mejorar la calidad de ciudadanía y, como le digo, ciudadanizar a nuestros pobladores. Creo que empezar por San Juan del Urigancho, por el Cono Norte, por el Cono Sur, por el Cono Oeste, es una gran apuesta y lo felicito por este esfuerzo. Realmente el esfuerzo es un esfuerzo compartido porque los propietarios de Vezcable están interesados en seguir haciendo este canal, un canal abierto, tolerante y flexible para todos. Muchas gracias. Wow. Retornamos, amigos, amigas, en unos minutos con el doctor Borea Odría Alberto, del Foro Democrático. Retornamos.